Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir y a analizar La Fundación, una obra de teatro escrita por Antonio Buero Vallejo. Vamos a ver juntos un análisis detallado de la obra y de sus temas principales. Si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. La Fundación es una obra teatral breve, pero llena de matices que merece la pena detallar. Solo así se puede entender el mundo de sutilezas que acaba desarrollando Buero Vallejo para retratar la crudeza de las dictaduras. Es por eso que a continuación vamos a hacer un resumen de sus dos actos, los cuales a su vez están divididos en dos cuadros cada uno. Resumen del cuadro 1, acto 1. La obra comienza en la Fundación, un lugar descrito como cómodo y hasta cierto punto idílico. No obstante, pronto descubriremos que no lo es tanto. Este lugar es en realidad una habitación en la que un hombre llamado Tomás barre y pone orden mientras intenta hablar con otro hombre que yace enfermo. De fondo, según dice Tomás, se escucha música de Rossini. En esta primera escena se percibe algo inquietante y surgen preguntas que no tienen respuesta, como por qué Tomás lleva sobre su ropa una etiqueta con un número. Entra en escena una bella y dulce joven llamada Berta, que también está numerada. Berta lleva consigo un ratón blanco al que dice haber llamado Tomasito. Explica que lo ha salvado de los experimentos del laboratorio. Por sus comentarios entendemos que a Berta la Fundación no le parece un sitio tan agradable, aunque Tomás le insiste que aquí ambos podrán desarrollar sus trabajos artísticos. Tras esta conversación, Berta se va, no sin antes insistir una vez más en el mal trato que se da a los ratones que allí hay. Aparecen entonces 4 hombres más: Asel, Tulio, Max y Lino. Tomás les dice que Berta puede que vuelva pronto, y una actitud hostil hacia cualquier cosa que Tomás dice. Empezamos a darnos cuenta de que la realidad de Asel, Tulio, Max y Lino no es la misma que la de su otro compañero. Es sobre todo Tulio el que se pone más a la defensiva cada vez que Tomás menciona algo sobre Berta, a la que ninguno ha visto nunca, o sobre la situación no tan mala de la Fundación. Asel, Max y Lino intentan limar asperezas para evitar enfrentamientos entre Tomás y Tulio. Nos damos cuenta de que lo que hacen es seguir las fantasías de Tomás, por ejemplo, preguntándole por Berta o haciendo ver que están comiendo o tomando whisky cuando en realidad no tienen nada sobre la mesa. Sin embargo, hay un momento en el que Tomás parece volver durante unos segundos a la realidad y se da cuenta de que todo es fruto de su imaginación. Durante la cena, los hombres hablan sobre el hombre enfermo. Tomás insiste en que él antes ha hablado con él, pero los otros le miran extrañados. No le creen y saben que es imposible, porque saben que el hombre está muerto. Tomás, sin embargo, sigue fantaseando, creyendo que entran a servirles camareros y que la comida es rica y abundante. La realidad, la cual vemos a través de la mirada del resto, es otra bien distinta. Resumen del cuadro 2, acto 1. Tras la comida, Tomás habla con sus compañeros sobre arte. En su imaginación, todos ellos son artistas que están allí en una especie de residencia intelectual. Asel, Lino y Tulio lo miran con tristeza. Durante la tarde, Tomás se dedica a limpiar de nuevo. Hay cosas que llaman su atención y que le inquietan, como que la escoba que está usando en ese momento es peor que la que tenía por la mañana. Tampoco entiende que los encargados de la Fundación les cierren siempre la puerta de la habitación. Luego, escucha que sus compañeros hablan sobre un plan, pero no entiende nada. Tomás insiste entonces en hacerse una foto, pero se da cuenta de que no hay ninguna cámara y tampoco una manera de encender la luz para ver mejor. De nuevo se choca con fragmentos de la realidad entre sus fantasías. Aunque el resto quieren contarle la verdad, Asel considera que es mejor que no. Entonces Tomás vuelve a fijarse en el enfermo y en el hecho de que estos días han estado comiéndose su comida, porque según sus compañeros, la dieta que le había mandado el médico era básicamente hacer ayuno. Pide explicaciones, pero nadie se las da.
Entran el encargado de la fundación y un ayudante. Preguntan cuánto tiempo lleva ese hombre muerto. Hassel contesta que 6 días. Tomás cada vez se siente más confuso. Cree que ellos son los culpables por no haberle dado de comer y echa en cara a sus compañeros que le convenciesen de ello. Tomás no sabe qué hacer ni qué pensar y va hacia el frigorífico a coger una cerveza. Pero allí no encuentra ni el frigorífico ni la cerveza. Todo está cambiando ante sus ojos y pregunta dónde están. Hassel le contesta que en el fondo ya lo sabe. Resumen del cuadro 3, segundo acto. Tomás sigue despertando de sus alucinaciones. Nada de lo que pensaba que estaba en la habitación está realmente allí. Empieza a ver a los encargados como lo que son, carceleros. Han pasado 2 días o 3 desde que sacaron al muerto, y Tomás ni siquiera tiene claro qué ha pasado en ese tiempo. Sus compañeros le dicen que lo sacaron para ir al locutorio y hablar con Berta, pero Tomás ya no está seguro ni siquiera de que Berta exista. ¿Y si también se la ha imaginado? Sus compañeros dudan y empiezan a sospechar. Quieren saber qué pasó exactamente en el locutorio y si verdaderamente estuvo allí. Creen que en cualquier caso Tomás está recibiendo un trato diferente, mientras que ellos llevan incomunicados 3 días. Tampoco los han trasladado a las celdas de castigo, como debería haber ocurrido por no haber dicho nada del muerto. Empieza a ser evidente que su obsesión, por alguna razón, es ir a esas celdas del sótano. A pesar de la insistencia de Hassel, que llega incluso a ponerse un poco violento, Tomás sigue diciendo que no sabe qué ocurrió en el locutorio, pero que Berta tiene que ser real, necesita que sea real. Aunque siempre ha sido el más crítico, Tulio, por primera vez, se apiada de Tomás y expresa que a veces soñar es lo único que les queda para mantener la esperanza. El encargado abre la puerta de la celda y le ordena a Tulio que vaya con él. Todos le despiden emocionados. Saben que no volverán a verlo. Luego se echan a dormir. Tomás sueña que Berta aparece en la fundación. Esta le dice que está triste por los ratoncitos. De repente se despiertan el resto de compañeros y Berta desaparece. Tomás se da cuenta de que nunca estuvo ahí. Esto le hace volver definitivamente a la realidad. A pesar de ello, los demás no pueden olvidar las sospechas que tienen sobre Tomás. Creen que ha estado engañándolos para escuchar sus planes y luego delatarlos. Tomás, por fin, reconoce que están en una cárcel y que ellos son todos presos políticos condenados a muerte. Su delito ha sido pensar diferente, y ahora son víctimas de un régimen tirano. En una última ensoñación, Tomás ve a Berta, que deja caer al ratoncito. Resumen del cuadro 4, acto segundo. Hassel quiere saber si ahora que Tomás está despierto y ve la realidad, recuerda qué habló con los guardias o qué pasó en el locutorio y si fue o no fue allí. Tomás sigue sin saberlo, y esto le asusta. Por megafonía llaman a Max y anuncian que irán unos guardias a por él para llevarlo al locutorio. Esto es una buena noticia, pues implica que están levantándoles el aislamiento. Solos en la celda, Lino y Hassel le cuentan a Tomás que su necesidad de huir de la realidad le había llevado también a intentar suicidarse, pero que fue Hassel quien se lo impidió y le salvó la vida. Entonces Tomás recuerda algo de antes de entrar a la cárcel. Todos colaboraban desde la oposición al régimen. A él un día lo pillaron repartiendo octavillas y lo sometieron a duras torturas hasta que denunció al resto. Hassel le dice que ya no importa, que él mismo también delató a otros bajo tortura. La realidad es que todos quieren ser leones valientes, pero solo son ratones, o mejor dicho, humanos que cometen errores, que tienen miedo y que quieren sobrevivir. Lo que Tomás tiene también claro es que no les volvió a delatar ya en la cárcel. Es entonces cuando Lino insiste. Si no fue Tomás, alguien les delató para evitar que fuesen a las celdas de castigo. El plan, cuenta, era que tras descubrir que el enfermo llevaba tiempo muerto, les llevasen al sótano y desde allí ellos pudiesen intentar escapar. Lino comparte con Tomás y con Hassel algo que lleva tiempo rondándole la cabeza. Max es el traidor.
Tanto él como presos de otras celdas lo han visto en una actitud cercana con los guardias. Hassel dice que en ese caso no hay tiempo que perder. De él los guardias ya sospechan, pero no tanto de Lino y de Tomás. Les explica que conoce los planos de las celdas de castigo y que desde las celdas 14 y 15 se puede hacer un túnel que conectaría con una alcantarilla y por lo tanto con el exterior. Les insiste en que deben conseguir que les trasladen concretamente a esas 2 celdas. Lino quiere intentarlo. Tomás duda. Hassel les repite que no hay más alternativa, solo esperar la ejecución. En cuanto a Max, les pide que sean discretos y cautos. Lino opina que lo mejor sería acabar directamente con él. Tomás reflexiona sobre que quizá la gente de fuera, la que es libre, también cree estar en una fundación, en un lugar idílico que se han inventado para no enfrentarse a la realidad de la dictadura. Añade que quizá nada es lo que parece y que la cárcel tampoco es la cárcel. Temiendo que vuelva a sus ensoñaciones, Hassel le explica que la única libertad es la verdad. Vuelve a la celda Max. Lino ha preparado un plan para desenmascararle. Le dice que él también ha ido al locutorio y que no le ha visto allí. Le explica que también hay quien le vio en la oficina del guardián cuando se supone que estaba viendo a su madre, que había ido de visita. Añade que entre ellos hay un traidor. Max cada vez está más enfadado, pero también asustado, y termina confesando que ha dicho algo, pero el resto quieren saber exactamente qué. Sin embargo, cuando Max estaba a punto de decir todo, llegan unos guardias, que se llevan a Hassel. Antes de irse, se vuelve hacia sus compañeros y les dice que no se preocupen, que será un interrogatorio. Luego, cuando los guardias no se lo esperan, sale corriendo y se tira por la barandilla. Hassel muere en el acto. El caos reina en la cárcel, y Lino aprovecha para coger a Max y tirarlo también por la barandilla. Por suerte solo Tomás le ve. Los guardias preguntan qué ha pasado. Tomás, para confundir, decide que la mejor defensa es volver a parecer un loco y hace ver que sigue en sus fantasías, preguntando qué ha ocurrido en la fundación y por qué los encargados llevan pistolas. Los guardias se creen su interpretación y también cuando les dice que Max se tiró y que nadie le empujó. Los guardias terminan yéndose. Lino celebra que la actuación de Tomás haya sido creíble y les haya salvado. Sin embargo, Tomás no está tan seguro. Tiene la convicción de que volverán a por ellos y los ejecutarán. Se prometen que en ese caso los dos aceptarán su destino y morirán igual que Hassel y Tulio, como hombres valientes. Regresan los guardias y les ordenan coger sus pertenencias y seguirles. Una señal inequívoca de que iban a morir. No obstante, lo hacen contentos y sintiéndose valientes. El escenario cambia una última vez y recupera el aspecto inicial, el que solo estaba en la mente de Tomás. Simplemente se prepara para recibir a sus próximos inquilinos. Análisis de los personajes de la Fundación. Como en toda obra de teatro, Buero Vallejo sabía que gran parte del peso de la historia tenía que recaer en los personajes y en cómo estos se relacionaban entre sí y sobre todo con el escenario. Es por eso que uno de los aspectos que más destacan son Tomás y sus 4 compañeros, a los que vamos a pasar a comentar detenidamente. Tomás es el que lleva el peso de la trama y con el que podemos descubrir poco a poco la realidad que viven. Es sin duda un protagonista que sufre un gran desarrollo. Comienza siendo un personaje contemplativo y que no toma acción, simbolizando así a todos esos intelectuales que decidieron omitir la realidad de la dictadura y seguir creyendo que vivían en libertad cuando no era así. No obstante, termina recuperando la razón y superando de algún modo el trauma de la detención, de la traición y de la tortura. El dolor físico y emocional le habían hecho huir de lo real y resguardarse en la fantasía. Hassel, aunque no vive la fantasía de Tomás, en cierto modo la favorece, y hasta que no es el propio Tomás el que empieza a abrir los ojos, se niega a decirle la verdad. Se muestra como un hombre que analiza la situación antes de actuar, por ejemplo estudiando cuál es la estructura de la cárcel. Este análisis le lleva a tomar siempre las mejores decisiones para lograr su objetivo, que es ser libre.
Siendo así, decide suicidarse antes de volver a ser torturado y poder decir algo que impida aún más una posible huida de sus compañeros. Es un hombre con una gran moralidad y que prioriza siempre el bien colectivo. No obstante, nunca se consagra a sí mismo como un héroe y admite sus errores. Tulio, en cierto modo, es el personaje más contrario a Tomás. Desde el primer momento se muestra como un personaje activo y como tal es el que más se enfrenta a las fantasías de Tomás y se niega a favorecerlas. No obstante, antes de ser ejecutado, empatiza con el protagonista y se identifica con esa necesidad de soñar para no perder la esperanza y vivir una realidad algo mejor. Max representa la bajeza moral de todas esas personas que traicionaron a sus vecinos, amigos y familiares para mejorar mínimamente su situación. Tal y como se explica en la obra, por un simple mendrugo de pan, Max es capaz de vender a todos los demás. Lino. Parece un hombre apático y para nada un personaje activo, aunque termina demostrando que lo es cuando al final toma decisiones y es impulsivo, como cuando tira a Max por la barandilla. Como último apunte, mencionar que el espacio, es decir, la celda, es en sí mismo un personaje. Lo mismo ocurría en la casa de Bernarda Alba o en Pedro Páramo. El modo en el que los personajes se relacionan con la fundación ayuda al desarrollo de la obra. Esto se ve claramente en el caso de Tomás, cuya evolución está ligada a los cambios que va sufriendo el escenario, de modo que ese escenario es a su vez un reflejo de esa evolución. La fundación. Análisis de los temas principales. Solo escuchando nuestro resumen de la fundación de Antonio Buero Vallejo, resulta evidente que esta es una obra de una gran complejidad temática. Toda la historia es en sí una gran metáfora sobre la dictadura franquista en España y cómo había quienes, a veces por necesidad y por supervivencia, intentaban no ver ni reconocer la realidad. Analizamos los temas principales de la obra con más detalle. La lucha por la libertad. Igual que el ratón de Berta, los personajes están atrapados en una cárcel y en un sistema que no les deja salir. Tomás, además, al principio de la obra, también está atrapado en su propia fantasía, una que en su mente le hace ver que está libre, pero que en realidad le oprime más. Esta idea queda clara cuando Hassel le dice que solo la verdad concede la libertad. Por lo tanto, Tomás, en su imaginación, no estaba siendo libre, aunque él se sintiese así, sino que era una cárcel autoimpuesta. Salir de ella le permite ser un poco más libre, aunque resulte contradictorio. Es siendo consciente de su realidad cuando Tomás puede tomar decisiones por sí mismo y al final morir como quiere morir, pero no engañado. Como Hassel explica, la lucha por la libertad puede llevar a otras prisiones, pero no luchar te mantiene en la peor cárcel de todas. La violencia. La violencia está presente durante toda la obra. Aunque al principio Tomás no es consciente de ella, siempre hay una atmósfera inquietante sobre el escenario. Primero a través del enfermo, que resulta estar muerto, y luego a través de las ejecuciones de los personajes. Ellos viven con la amenaza de la tortura y de la ejecución. Según si los guardias les hacen salir con sus pertenencias o no, saben si regresarán o si serán ejecutados. Esa convivencia con la violencia y la muerte es, por lo tanto, notable durante toda la obra. El conocimiento de lo que es la violencia, que todos han sufrido, les hace benévolos. Por ejemplo, todos perdonan a Tomás cuando confiesa que les delató y que por eso están en la cárcel. Entienden el sufrimiento de las torturas y reconocen que todos han hablado. Lo que no aceptan es que Max les traicione solo por mejorar su situación y priorizarse así a él, es decir, al individuo, por encima del grupo. Max elige su propia libertad, que además no es tal, por encima de la del resto, y eso resulta casi más violento que cualquier otra escena. Solo al final de la novela, cuando Lino arroja a Max al vacío, uno de los personajes hace uso de la violencia física. No obstante, Tomás se lo echa en cara y el propio Lino se arrepiente. La dictadura. Siempre como telón de fondo está el tema de la dictadura. Buero Vallejo, en esta y otras obras, siempre mostró su compromiso político y criticó, a veces de manera velada, el sistema opresor de Francisco Franco.
Los personajes están en la cárcel por sus ideas políticas y por luchar por la libertad. Quienes los tienen aprisionados les torturan y les ejecutan, contraponiéndose a los valores de libertad, de vida y de justicia. Conviene destacar que el propio Buero Vallejo también fue víctima de la dictadura e incluso fue condenado a muerte. Sus obras son un modo de criticar aquello que él y tantos otros ciudadanos y ciudadanas sufrieron. ¿Qué nos aporta la lectura de la Fundación? La obra de Buero Vallejo nos ofrece una mirada cruda sobre la violencia física y moral que se sufrió durante la dictadura. Además, lo hace con un tipo de obra muy visual, como si de una pintura se tratase. Es por tanto una obra que nos aporta una mirada muy crítica sobre el pasado y una inmersión en la historia que sorprende la primera vez que se lee, ya que te pones en el punto de vista de Tomás. Preguntas y respuestas de la Fundación. La Fundación es una obra de carácter obligatorio tanto en escuelas como en universidades. Es por eso que a lo largo de sus años de existencia ha generado numerosas dudas frecuentes en cuanto a la historia y el contenido. Por eso vamos a detenernos a repasar las principales preguntas y respuestas de la Fundación y algunas cuestiones relacionadas con este título. ¿Cómo acaba la Fundación? Se acaba descubriendo que Max es el delator y por temor a los interrogatorios, Hassel se suicida. Finalmente, Tomás y Lino son también llamados por los guardias para ser ejecutados, y la celda vuelve a convertirse en la fundación que Tomás había imaginado. ¿Qué significa el ratón de la Fundación? Se trata de una metáfora en la cual el ratón sería la población oprimida, obrera y vulnerable que sufre los estragos de la dictadura. ¿Qué investigaba Tulio antes de entrar en la cárcel y dónde y con quién realiza estas investigaciones? Tulio, junto a su novia, realizaba estudios sobre hologramas. ¿Quién es Antonio Buero Vallejo? Es el autor de la Fundación y era un dramaturgo español de los años 30 que vivió la represión de la dictadura franquista. Es sin duda uno de los mayores representantes del teatro de la época. ¿Cuántos actos tiene la Fundación? La Fundación tiene 2 actos, que a su vez están conformados por 2 cuadros cada uno. En total, por lo tanto, hay 4 cuadros en los cuales el escenario y los personajes se van transformando a medida que la mente de Tomás cambia. ¿Qué tipo de obra es la Fundación? Se trata de una obra del género dramático o teatral en la que los personajes llevan la acción y se desenvuelven en un escenario ceñido por acotaciones. ¿Quién es Max en la Fundación? Max termina siendo el traidor. En medio de la dictadura es capaz de vender a sus amigos y delatarlos a cambio de una condena menor y algunos favores de los guardias. ¿Cuántas partes tiene la Fundación? Tiene 4 cuadros y 2 actos, 2 cuadros en cada acto. ¿Qué transmite Vallejo? Buero Vallejo siempre tuvo la intención de transmitir la realidad histórica que le tocó vivir a través de escenarios imaginarios donde la mente juega malas pasadas. Las metáforas y las imágenes son uno de sus mejores recursos para representar la dictadura sin ser censurado por ello. ¿Qué simboliza la escalera en Historia de una escalera, otra de las obras de Antonio Buero Vallejo? Para poder reflejar en una imagen las clases sociales y las disputas generacionales, Buero Vallejo recrea la historia de la sociedad española a través de una escalera de vecinos. ¿Qué fue la generación del 36? Se trata de una generación literaria que se focaliza en los años de guerra civil española e inmediata posguerra. Son autores marcados por la política, los derechos humanos y la búsqueda de libertad. ¿Cómo se clasifica la Fundación? Como una obra literaria del género de la dramaturgia englobado dentro de la generación del 36 y concretamente dentro del realismo social del teatro de posguerra. ¿Qué es un personaje contemplativo? Son personajes que, como Tomás, no se ven limitados por las dudas de la existencia y se dejan llevar por el devenir. ¿Quién mató a Max en la Fundación? Max es asesinado por Lino como venganza tras enterarse de que él se chivó a los guardias y los delató, traición que a su vez llevó a la muerte de Hassel. ¿Qué es un personaje activo? Al contrario que el contemplativo, un personaje de acción es el que toma decisiones y mueve la trama. ¿Cuál es el tema principal de Historia de una escalera?
Trata el asunto transgeneracional y las frustraciones de la sociedad que nació en posguerra. ¿Cómo termina Historia de una escalera? La historia de amor de los jóvenes triunfa, pero parecen verse condenados a cometer los mismos errores que sus padres. Para saber más sobre la trama de Historia de una escalera, otra de las obras de Antonio Buero Vallejo, escucha nuestro resumen y análisis. ¿Qué significado tiene la leche en Historia de una escalera? Es la ruptura del amor entre sus personajes. ¿Por qué es interesante leer La Fundación de Antonio Buero Vallejo? La Fundación es una de las obras más importantes de Buero Vallejo, ya que describe de una forma original y cruda la realidad de los presos políticos en dictadura. Esto ya de por sí lo hace muy interesante, pero sobre todo el hecho que la ha convertido en una lectura obligatoria es el tratamiento de estos temas a través de metáforas. Buero Vallejo trabaja con ironía y mucha originalidad falsa memoria que se tiene en España sobre estos oscuros años y sobre las barbaridades que se vivieron. El teatro de Buero Vallejo hasta nuestros días. El mundo del arte tiene grandes representantes dentro de su área, como pueden ser Gioachino Rossini o Johannes Vermeer. Sin embargo, dentro del teatro español, el mayor hito de los años 30 es Buero Vallejo por su dominio de los espacios y los diálogos. Es por ello que te recomendamos leer este libro, que puedes adquirir a través del enlace que te dejamos en la descripción. Hasta aquí el análisis de La Fundación, una obra de teatro escrita por Antonio Buero Vallejo. Te recordamos que si estás buscando un resumen general de la obra, puedes escuchar nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres en cambio es profundizar en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para que adquieras el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen y análisis, por favor no dudes en calificarlos con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú los descubran y los disfruten también.